Pero sí, entonces el viernes fue donde se empezó a desatar todas estas cosas que creo yo que el día más difícil que de la crucifixión, que era ese primerito donde, o sea, literalmente todos tus nervios todavía estaban funcionando, toda tu cara no estaba desfigurada, era algo de que Jesús estaba sintiendo eso al extremo, de que lo estaba sintiendo de que sí o sí, no era de que como hoy en día, de que ya para no sentir dolor, la anestesia, cosas así, que había algunas medicinas, no, o sea, Jesús vivió y experimentó esto de la peor manera posible y estaba 100% sobrio, era algo de que él sabía que tenía que hacerlo y que de verdad tomó toda su divinidad para poder pasar por todo esto. Ya, hablando de la crucifixión y todo lo que pasó Jesús desde su sufrimiento, o sea, imagínate, viene desde lo que llamamos la hematridosis, o sea, creo que sí, ojalá esperemos porque no está hablando. Vato, tenemos la magia del internet aquí. A ver, dale, ponle. Pues sí es ese, pero es el tan inglés. Hematridosis es una rara condición. Me imagino haciendo énfasis en donde los seres humanos sudan sangre, ¿sí? Yeah. Que a lo mejor Jesús probablemente fue la única ocasión que sucedió eso, ¿no? No, sí creo que ha habido varias condiciones médicas. Sí, son condiciones, pero muy extremas, muy pocas y muy extremas. De que gente a punto de la pena de muerte y cosas así. Probablemente, no sé bien los casos, pero si pasa eso es que la persona está atravesando a través de una crisis de sufrimiento psicológica muy, pero muy fuerte. Pero pues sí, Jesús venía de experimentar eso, de que me imagino que en sí es desgastante físicamente, me imagino yo. No solamente es desgastante físicamente, sino que al momento de que pasa eso, tu piel se vuelve mucho más blanda. O sea, al momento, imagínate esto, Jesús ya estaba pasando por desvelos. Sí, ya venía de porque el juicio y todo. Después de su sangre estaba pasando por desvelos, por los juicios, las idas, las traídas y todo eso. Y obviamente no lo llevaban y no lo traían en una situación muy cómoda. Pues sí, me imagino. Ya después, las flagelaciones romanas. O que son los latigazos. O sea, ya Jesús estaba con una piel muy suave, muy dañada debido a la hematridosis. O sea, imagínense anestesia, pero exactamente lo contrario. Ajá. O sea, sí, exactamente lo contrario, donde te hace mucho más vulnerable en cuestión de lo de tu piel. Ahora, se enfrenta a las flagelaciones romanas, que eran unos látigos que tenían bolas de metal y unas pinzas o algo así, un tipo colmillitos, que cuando te azotaban con eso, te dejaban moretones, fracturas. Y hasta cierto punto también te desprendían. O sea, imagínense como un anzuelo, de que se agarra tu piel y la desgarra. Ajá, te golpea, te fractura las bolas de metal, te deja moretones y no solamente, sino se trae tu piel. O sea, es tortura a diferentes grados de dolor físico. O sea, no estamos hablando simplemente de azote, estamos hablando de desgarramientos de piel, o sea, la sangre, todo esto. Y me imagino que no era nada higiénico lo que estaba sucediendo. Sí, obviamente. O sea, no era de que desinfectaban los látigos con alcohol y cosas. No, o sea, lo agarraban y así como estuviera. O sea, ya lo usaron, pues adelante, ni modo, pues vamos a usarlo otra vez contra. Y no solamente eso, por ejemplo, un historiador llamado Eusebio describió la flagelación romana de esta manera. Él dijo: las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban también al descubierto. O sea, al momento de hacer eso, de pasar por las flagelaciones romanas, al final de todo tú podías ver las venas, los tendones, las y ahora, entrañas. Recordemos, esto no lo hacían así en un lugar con vitropiso y cosas. No, estamos hablando de que había tierra volando en el aire, donde incluso con los latigazos levantaban la tierra y se les pegaba en la piel ya descubierta de Jesús, de que fueron cosas de que los romanos en lo que era el aspecto de tortura eran unos profesionales. Eran profesionales en la tortura de aquel entonces, que no por nada ya no lo vemos hoy en día, porque ese es en contra de los derechos humanos al 100%. No, y recordando eso, o sea, venía de la hematridosis, o sea, de la piel demasiado blanda.
Sí, entonces estamos hablando de una escena horrorífica que también, o sea, no era que lo hacían en privado, sino que lo hacían en público, de que, hey, estamos haciendo un ejemplo de esta persona que, según ellos, decían de que se estaba proclamando ser el Hijo de Dios, blasfemando, según ellos. Sí. Y era para intimidar a los seguidores de Jesús mismo que, o sea, funcionó. O sea, Pedro empezó a negar a Jesús ya cuando después de todas estas torturas, y incluso no fue el único de los discípulos, o sea, todos los demás también se dispersaron, no era de que estuvieran ahí estando con él, o incluso estando ahí simplemente con él de soporte moral o algo así, no, era de que eran tácticas que funcionaban por una razón. O sea, eran actos totalmente sádicos en contra de la víctima, que en este caso fue Jesús. Sí. Entonces ahí también vemos la flagelación, la corona de espinos, o sea, que también es simbolismo de que... Bueno, pues estamos viendo de que era una burla que le estaban haciendo los soldados romanos a Jesús, diciendo, no que eras el rey de los judíos y que no sé qué. Y, o sea, se tomaron la molestia. O sea, imagínate cuál era el grado de su perversión humana, de que se tomaron la molestia de agarrar unas espinas y formarlas en una corona y después encajárselas en el cráneo de una persona que ya estaba siendo torturada. O sea, eran cosas de que no estaban en el manual de cómo torturar a las personas. Ya era algo extra, forma de burla. Ajá, era algo que no tenían que hacerlo ellos, sino que lo hacían, era esa milla extra que ellos fueron. Sí, y según también muchos historiadores, ese tipo de corona de espinas que hicieron, o sea, las espinas eran largas, que al punto de que rascaban tu cráneo, o sea, se profundizaban hasta lo más profundo de tu cráneo y lo raspaban. Sí, porque nosotros, o sea, pensamos en espinas y decimos, como la de las rosas, o las del nopal, me imagino. Tranquilas, ahí nada más de que, me dolió. Sí, ya. Pero no, estas eran espinas que no se rompían fácilmente, como dices tú, de que, o sea, imagínate que te esté rascando el cráneo, o sea, sí. Incluso el simple hecho de pensar en este tipo de cosas es así como de que te causa un poco de, no sé, como remordimiento el escuchar la descripción de estas cosas, porque en la Biblia incluso lo leemos y es así como que una corona de espinos y cantamos la canción con una corona de espinos y es así como de que no le damos la importancia que conlleva esto detrás, el simbolismo que hay detrás, no solamente, o sea, olvídate tú del dolor físico, o sea, porque que en sí ya es algo enorme. O sea, imagínate tú de las burlas que tuvo que estar, y Jesús no era como que, o sea, se quería defender o cosas así. Era de que, vamos a estar pasando estas humillaciones, estas abofetadas, estas escupidas, cosas que eran innecesarias para la víctima de la crucifixión, y simplemente el poner el camino para lo que era la crucifixión, que ya más adelante es la misma, el estar colgado en la cruz. Pero sí, todo esto recordemos que fue hecho simplemente para salvación de nosotros, y para eso es la Semana Santa, o sea, para recordar las cosas que sucedieron y darles la importancia necesaria de las cosas que sucedieron en aquel entonces, que muchas veces sí, como que no le damos esa importancia, simplemente decimos, es que murió por nuestros pecados. Y no le damos todo ese contexto que está detrás del decir eso. Pero una vez que le agregas todo ese contexto, todo ese detalle, ya es como de que un poco más palpable de ese sacrificio que realmente tuvo que haber pasado Jesús y que solamente Él pudo haber pasado. Sí, y eso, o sea, todo lo que estamos hablando es antes de la crucifixión, porque la crucifixión todavía es algo más. O sea, supongamos, ya está Jesús latillado, las venas, los tendones se le veía, muy probablemente ya estaba sin piel. Deformado completamente en un ambiente desértico, ahora cargando una calor, bro. O sea, esto fue hecho en mediodía. O sea, es algo de que las peores condiciones climáticas que pueden haber estaban sucediendo en aquel entonces, y con Jesús, como tú estabas diciendo, o sea, con la piel súper sensible, desgarrada, deformada, de cosas de que, o sea, todo lo peor que pudo haber pasado le sucedió a Jesús en ese día. Ahora,
cargando la cruz, en esa condición, ya totalmente desformado, latigado, cargando una cruz pesada durante un largo trayecto hacia un monte. O sea, imagínate una cruz de madera, o sea, pesada en el lomo. Ya, o sea, donde ya no había piel, sino ya era el puro hueso. El Casi, tendón, casi. el muslo, ya así rozando y luego... Recordemos, no creo que esa cruz la hayan lijado o cosas. No, O sea, estamos hablando de que tenía astillas, tenía Sí. cosas, imperfecciones en la... Y lo cada paso madera. raspando y todo eso. Y ahora llegando a la crucifixión, los clavos. Los clavos que todavía ese es un detalle también muy importante donde... O sea, los clavos no es en las palmas como muchos piensan, sino que eran... ¿Cómo se llama esta parte, bro? La muñeca. La muñeca. Sí, gracias, bro. En la parte... Es que muchas veces están esas depicciones de Jesús, por lo general en los colguijes, ¿cómo se llaman? Ajá. Bueno, eso es de los católicos donde tienen a Jesús lo tienen por lo general, lo que yo he visto en las palmas O hay de las muchas manos. imágenes, Hay muchas ajá, fotografías, muchas pinturas, representaciones cosas, que ponen que Jesús fue crucificado de las palmas, si no, realmente fue de las muñecas, del centro de las muñecas. Y la razón es porque aquí se centran muchos de los tendones, de los músculos, y al momento de que atravesaron los clavos de Jesús, que no eran clavos pequeños, y eran clavos grandes, dañaban todo el sistema nervioso de la muñeca, todo lo que hay en la muñeca de cuestión nervioso, y que muchos doctores catalogan el sufrimiento de los clavos como cuando te pegas en el codo y te da un temblor en todo el brazo. Uh-huh. Bueno, ese mismo tendón o ese mismo músculo, imagínate lo que te lo están estirando hasta como 1,000,000 de veces, donde está esa presión ahí. Y ahora, o sea, hablando de la muerte por crucifixión, la muerte por crucifixión era catalogada, como ya dijimos, de las más humillantes, y sobre todo también era una muerte lenta, dolorosa por asfixia. Uh-huh. Sí, y la razón detrás de por qué tenía que ser en las muñecas era porque si lo hacían en las manos se desgarraba todo esto. Esto de aquí no podía soportar el peso completo de una persona, entonces no había manera de que lo pudieran haber hecho simplemente en las manos, sino de que, como te estabas diciendo, en la muñeca, una de las áreas más sensibles para ser perforadas, era la única manera de que lo podían haber estado. Y era por asfixia, porque Jesús, estando crucificado en la cruz, para respirar necesitaba impulsarse a través de los clavos de las muñecas. Uh-huh. O sea, se impulsaba y es ahí donde él agarraba aire y lo bajaba y como que respiraba en ese momento. O sea, llegaba un punto en la cual del sacrificio, de que ya decía del dolor insoportable, que decías no respirar, o ya se te acababan las fuerzas y no respirabas y morías por asfixia. Era de que mal o peor, o sea, ajá, de que sufre o muere. Ajá, o sea, de hecho las muertes por crucifixión duraban días. O sea, era una muerte dolorosa que inclusive para muchos duraba días. Imagínate, la persona ahí crucificada días. Ahora, las personas que entraban a la ciudad veían ese monte, veían las personas crucificadas y decían, estos han de haber hecho lo más peor, porque lo peor es donde las personas que eran crucificadas. Que también recordemos el medio de quién estaba crucificada, que también fue una de las escenas en la Biblia que resaltan mucho ese camino a la salvación que existe para todos nosotros, independientemente de nuestra posición. O sea, ya lo vimos básicamente como fue Jesús como explicando lo que iba a suceder con lo que era Pedro y Judas, de que, okay, independientemente de tus faltas y tus pecados, la decisión la tienes que hacer tú. Al final del día, yo ya hice el sacrificio y aquí el que tiene que tomar la decisión eres tú. Uh-huh. Entonces vemos esa escena en medio de los dos ladrones, de que uno se presentó básicamente como creyendo quién realmente era la persona que estaba 100%, y era de que no, es que estando en esa posición, quién no. Pues ahí vemos quién el otro ladrón, que fue de que se burlaba, altanero, de que, o sea, ¿en qué posición estás tú para concedernos la salvación o la vida eterna? O sea, mírate cómo estás, mírate dónde estamos, lo que hemos pasado.
Y Jesús todavía ofreciendo un camino de salvación y de vida eterna para cualquiera que lo quiera aceptar. Y fue una de las cosas que sí, fue, o sea, fue una de las conversaciones más importantes que tuvo Jesús, porque ahí fue donde puso ese camino para salvación para todas las personas, no solo las judías. Sí, vemos ahí la respuesta que uno como ser humano tiene. Las dos opciones que tiene uno: creer que realmente Jesús era el Mesías, el Cristo enviado por Dios, o simplemente ignorarlo. Y dependiendo de la respuesta a esto es donde está dependiendo tu salvación. Y pues sí, como lo mencionamos anteriormente, como Jesús todavía estaba pidiendo perdón por las personas, de que perdonan a los que no saben lo que hacen. Fue algo de que... La misericordia, el amor, la compasión. Deja tú, en la posición que estaba. En la posición de sufrimiento, de burla, de humillación. La corona de espinas. La corona, o sea, todo lo que había pasado. Cuando el pueblo judío mismo prefirió a Barrabás que a Jesús. Que también nos saltamos eso, pero sí. También es... O sea, fue una de las cosas que Jesús, sabiendo todo... Que las personas que lo estaban torturando... explícitamente escogieron hacerlo. Sí. O sea, y se salieron de lo que tenían que hacer para hacerle burla, para humillarlo, o sea, de que estaban disfrutando la tortura de Jesús. Y en esa posición Jesús todavía les dice a Dios: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y luego, terminando ya toda la crucifixión, ya Jesús diciendo: consumado es, pagado está, hecho está. Y ya es donde el peso detrás de esas palabras, ¿no? El peso. Consumado es, hecho está. Ya es crucificado, muerto, sepultado. Y ahora sí viene lo que viene siendo la resurrección. Bueno, el sábado también es el sábado santo, que se recuerda la soledad de María, que fue la madre de Jesús, que también es muy importante. A la víspera de la Pascua, que es básicamente un lugar en el punto de la historia que los discípulos e incluso la madre de Jesús está a la expectativa de que qué va a suceder. O sea, sabemos que Jesús dijo muy literalmente que iba a resucitar al tercer día, pero incluso ellos estaban así como de que después de todo lo que acabamos de presenciar, todo lo que acaba de pasar. Es que igual, porque la percepción judía de la resurrección de los muertos no era como Jesús le estaba planteando de que yo en 3 días voy a resucitar, sino la percepción judía de ese momento de la resurrección de los muertos era al final, ya en el juicio final, es donde iba a ser la resurrección de todos absolutamente. Sí, me imagino que ellos pensaban que hasta cierto punto era como alguna palabra o el simbolismo. O de algo que iba a pasar en un futuro, de que ok, sí sabemos, todos vamos a resucitar en ese momento. Entonces las personas que realmente eran cercanas a Jesús, y se destaca aquí a María por su soledad, porque era la madre de Jesús. Se puede ver como en ese día estaban de luto. O sea, era un luto 100% genuino, de que, hey, acaba de morir Jesús de una de las maneras más crueles que existen. Y pues ahora no nos queda más que sepultarlo, o sea, hacer las preparaciones necesarias, lo que era envolverlos, o sea, y hacer todo eso de la tradición judía, que era parte del luto que tenían que pasar para, pues simplemente, o sea, incluso para una persona común y corriente, o sea, el velar a alguien es una de las cosas más difíciles. Más difíciles, ajá. Yo afortunadamente no he tenido, no he estado en el lugar donde se ha muerto una persona cercana, pero yo, por lo que he presenciado en los velorios de tíos y abuelos y cosas así, o sea, la expresión que hay en la cara de los familiares es algo de que, aunque no los conozcas, o sea, lo sientes. Es una de las experiencias humanas más feas que existen. Entonces, pon eso a un lado y ahora imagínate el cómo murieron, ¿no? O sea, cómo Jesús fue crucificado y básicamente asesinado en frente de todas las personas. O sea, la expresión en sus caras me imagino que ha de haber sido, o sea, simplemente desgarrante. Sí, sin ninguna duda fue un momento muy, pero muy doloroso para
para María como madre. Y por eso la respetamos, o sea, como madre de Jesús sabemos de que fue una de las personas que les afectó mucho el presenciar, porque ella fue una de las personas que sí estuvo ahí, o sea, de que estuvo presenciando todo lo que le sucedió a Jesús, y el amor de una madre, o sea, es algo que yo jamás voy a poder comprender. A menos que te percibas como mujer, bro. Pero ahí está. Ay, no. Tema para otro podcast, entre los transgéneros. Pero sí, el sábado fue un sábado de luto para muchas de las personas que presenciaron. Que se combinaba con el día de descanso, el Shabbat. Ajá, sí. Que por esa misma razón en la crucifixión de Jesús se adelantaron las cosas. Porque es el Shabbat, ya tenía que... Y decían, hey, vamos, por eso fue de que tenían que asegurarse que Jesús estuviera muerto y los demás quebrarle los pies para que se asfixiaran y murieran. Por eso, pues como tú decías, de que la crucifixión era algo que tomaba días, pero por el haber sido el Shabbat fue de que... Y también por la Pascua, de que la celebración de la Pascua. Y todo eso. O sea, básicamente todo lo que sucedió en estos días se fue alineando perfectamente para que al tercer día Jesús ya fuera resucitado, lo cual nos lleva al domingo de Pascua o domingo de resurrección, como todos conocemos, que este es el día que la mayoría de nosotros es la que celebramos. No, y es la parte central dentro del cristianismo. ¿Sí? En 1 Corintios, creo que 15-14, no recuerdo bien. Sí, si me equivoco ahí me dicen. También ya déjame ser más exacto, porque tú me dices muchas cosas. Ya ves mi cara de juzgar así. Sí. No te sabes la Biblia, bro. Sí. Andas mal. Vamos a ver. 1 Corintios, ¿qué dije, bro? 14-13 o algo así. Sí. O Macabeos, algo así. No, sí lo dije bien, bro. Sí lo dije bien. Es que ya no sé ni qué Biblia lees. Sí, a ver, 1 Corintios 15-14 la atiné. Bueno, no la atiné, o sea, sí sabía. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. O sea, en otras palabras, si Cristo no resucitó, en vano es todo. Punto central de la apologética también. Que es donde se basa gran parte de nuestras creencias. Sí, en la resurrección. O sea, si alguien quiere destruir el cristianismo, los 2000 años de historia del cristianismo, tiene que demostrar que Jesús no resucitó. Sí, no puede ignorar. Ahí está. Para nada la resurrección. Nada más, demuestra que Jesús no resucitó y listo, acabas con 2000 años de cristianismo. Sí, porque para ese punto en la historia, lo que es la crucifixión ya era algo conocido. Era de que Jesús no era la primera persona en haber experimentado todo eso. Sí fue la primera persona en hacerlo al grado que lo hizo, pero ya existía la muerte por tortura, ya existía lo que es el castigo de las blasfemias y todo eso. Pero lo que Jesús hizo de diferente fue esa resurrección. No solo la resurrección misma, sino el haber profetizado sobre la resurrección. El decir de que, hey, esto no es un accidente o no es una condición médica. No, él les dijo explícitamente, hey, al tercer día yo voy a resucitar. Y es el saber, el tener ese conocimiento de antemano de lo que iba a suceder, que de verdad le da esa credibilidad extra a Jesús. O sea, aparte de resucitar, que es algo que no vemos todos los días, Jesús tenía esa credibilidad detrás de que él ya lo había predicho y le había dicho a varias personas que lo que iba a suceder exactamente y la razón por la cual tenía que suceder de la manera que sucedió. Sí, y la resurrección de Jesús nos da a nosotros como evidencia de que Jesús era realmente quien dijo ser, el Hijo de Dios, que nuestros pecados están pagados en su totalidad y que la única manera de salvación es a través de Jesús. Exacto. Y ahora, como nosotros como cristianos también pues tenemos esa seguridad de que la resurrección fue un hecho histórico. Ese hecho histórico pues lo podemos ver en 3 sucesos que pasaron de la tumba vacía, que es un hecho histórico. Fuentes cercanas, por ejemplo, los evangelios como escritos históricos nos relatan de que la tumba estaba vacía. Por ejemplo, la reacción de los judíos de que ellos dijeron de que se lo robaron los
el cuerpo de Jesús se lo robaron los discípulos. ¿Por qué? Porque había una tumba vacía. Ujú. Entonces tenemos la tumba vacía, tenemos la aparición de Jesús a Pablo, a 500 personas, también a Santiago, las apariciones de Jesús y también pues como evidencia histórica, el inicio de la fe cristiana, de que cómo muchas personas murieron, o sea, creyendo de que Jesús había resucitado a pesar de las amenazas, a pesar de las torturas, que inclusive les quitaban la vida por la fe en Cristo. Que era también parte de la intimidación de que tenían en contra de los cristianos para decirles, hey, ¿es en serio que quieres morir por este tal Cristo? Uh-huh. ¿Es en serio de que tu fe, o sea, que crees en esta persona al 100%, que estás dispuesta a morir de manera similar a la de tu líder o tu Mesías? Que la mayoría de los discípulos fue así de que murieron, de que fueron torturados y muchos de los seguidores de Jesús también, de que, o sea, no era una vida fácil como la tenemos nosotros hoy en día, de que los cristianos, o sea, sí estamos siendo perseguidos, pero no al grado de que estaban, o sea, físicamente, de que estaban persiguiéndolos. No, y las personas estaban 100% convencidas de que Cristo era el Mesías, de que Cristo había resucitado, que los llegaban a ese punto de que de que a pesar de las amenazas y las torturas, ellos seguían convicción en su fe porque ellos habían visto la aparición de Jesús aún después de muerto y de ser, o sea, después de esa aparición post-mortem de Jesús, ellos tenían esa convicción de que no les importaba inclusive morir. Sí, exacto. Pues, dar tu vida por algo, o sea, debe ser algo muy importante para ti, o sea, una parte central de cómo vives tu vida, de tus creencias, de la manera en que vives tu día a día, de que, hey, si voy a dar mi vida por algo, tiene que valer la pena. O sea, tengo que estar convencido al 100% de esto, si no, pues muchas personas de que en realidad no creen, simplemente hubieran dicho, bueno, pues sí, mejor no me muero. Nadie muere nadie muere por algo sabiendo que es mentira. Uh-huh. Exacto. Y esa revolución que causó el cristianismo al principio, o sea, nos da cómo creció la fe cristiana, cómo Pablo les dice que Cristo resucitó y si no me creen vayan y pregúntele a estas personas como evidencia. Se reseteó el calendario, o sea, fue uno de esos momentos históricos que son innegables no simplemente en lo que estamos en el aspecto religioso, sino que en el aspecto histórico fue algo de que cambió el mundo, cambió las cosas de cómo eran. Y fue algo que se propagó tan rápido, o sea, estamos hablando, ya si quieren indagar un poquito más sobre en Hechos, la Biblia, la vida de Pablo y cómo se propagó el cristianismo a pesar de las persecuciones que existían detrás de las leyes romanas y los soldados. No, y hablando del caso de Pablo, o sea, Pablo empezó siendo perseguidor del cristianismo. Uh-huh. Después se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque se le apareció a Jesús. Jesús se le apareció a Pablo. ¿Cómo explicamos eso si no es a través de la resurrección? Santiago, el hermano menor de Jesús. O sea, según el relato bíblico, o sea, sus hermanos no creían que Jesús era el Mesías hasta después de la resurrección, de las apariciones de Jesús. Entonces Santiago creyó en Jesús hasta el punto de que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y murió por causa de Cristo. Sí, y por eso Pablo es una de las figuras que son piezas claves en todo esto, porque, o sea, sí, de que digas de que sí, los seguidores de Jesús después de que resucitó siguieron siguiéndolo, sí, pero estamos hablando de alguien que era un opositor, alguien que estaba 100% persiguiendo a los cristianos, cambiar su manera de ser 100%, o sea, una diferencia de 180 grados de que cambie su vida para dedicar toda su vida, el resto de su vida para aquello que él se había prometido destruir. Ese cambio de que tú mencionas, o sea, no era nada fácil. No, ese cambio de pensar al llegar al punto que Pablo dijo un día, ¿sabes qué? Todos mis estudios, toda mi categoría que tenía, todo eso. Era una persona preparada. Al final de esto todo lo tengo por basura. Exacto. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad de Pablo? Al final él, o sea, decidió literal dar su vida por Jesucristo, de que lo apedrearon, encarcelado muchas veces.
O sea, es algo de que una persona no haría eso por algo de que no cree 100%. O sea, y por eso la aparición de Jesús ante Pablo es una de las cosas más impresionantes que puede haber sucedido para la vida de Pablo y para el cristianismo. Sí, y una explicación lógica, racional a estos tres hechos históricos, la tumba vacía, la aparición de Jesús y el inicio de la fe cristiana, o sea, la única explicación lógica y racional es la resurrección de Cristo. Lo cual Pablo también explica muy detalladamente en las varias cartas que escribió a las diferentes iglesias. Y es el Nuevo Testamento es un documento histórico que es impresionante y es algo que no, indudablemente es un documento histórico en el cual nosotros podemos confiar que realmente lo que estamos creyendo sí sucedió históricamente. No es una fábula, no es un cuento. No fue un invento. No puede ser comparado con las leyendas míticas, no puede ser comparado con los cuentos de hadas, como muchos ateos, según ellos, dicen que es lo mismo. Nosotros sí tenemos la suficiente evidencia histórica para creer en lo que estamos creyendo, y si alguien te dice lo contrario, pues... Y al final es lo que hace diferente Jesús y el cristianismo a las demás religiones, a los demás diferentes sistemas de pensamiento o posturas filosóficas. O sea, todo esto es lo que marca la diferencia entre Jesús y otros dioses y otras posturas. La resurrección de Cristo y su veracidad histórica. Entonces les preguntan sus amigos, enséñenle este podcast. Y esta es la razón por la cual el cristianismo es cierto y solo nos tomó 1 hora y media. O sea, fácil. Solucionamos. Esta es la versión resumida de por qué creo lo que creo. Pero, ¿cómo terminamos este episodio? Ya empezamos el viernes y terminamos el lunes. Ya el lunes, bro. O sea, esta conversación duró 3 días. Andándome. Pero sí, simplemente el destacar que esto que hicimos es parte de lo que nosotros deberíamos hacer como cristianos en Semana Santa, que es simplemente el reflexionar sobre lo que sucedió, el renovar, se puede decir, nuestros votos con nuestras creencias y el por qué nosotros decidimos seguir esta vida que muchas veces no es fácil, y especialmente en esta sociedad, en esta cultura donde probablemente los cristianos somos el villano de la historia, los que odiamos a los transgéneros y que solamente estamos llenos de personas hipócritas y cosas así, homofóbicas y todo eso. Pero en realidad nosotros tenemos esa base de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y no solamente estamos haciendo lo que nos dice nuestro líder de jóvenes que tenemos que hacer o decir, sino que realmente conocemos el por qué estamos viviendo de la manera que estamos viviendo. Así es. Choy, ¿algunas palabras que...? Solamente me despido diciendo... Gracias por acompañarnos todos estos días, la verdad. Sí, se quedaron para los 2 episodios, mis respetos. Sí, muchas gracias. Te quedaste hasta el último. Y también de que, o sea, si eres cristiano, la resurrección de Jesús realmente pasó como un hecho histórico. Que te sirva como un respaldo de tu fe. Y Pablo, lo que dijo está muy cierto. Si la resurrección no pasó, entonces todo esto es vano. Pero la resurrección sí pasó, entonces todo esto es lo verdadero. Y eso toma un peso más las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Ya estoy cerrando ese... Pásale del pianista, dando un fuego, bro. Y si tú si tú que me estás escuchando quizás no eres cristiano, o no estás en la iglesia, o no sé, por alguna razón estás aquí, o sea, estos son nuestros puntos por la cual nosotros creemos que el cristianismo es la religión verdadera. Esperamos que te ayude y, o sea, tú puedes investigar más acerca de esto. Y esperando que un día abraces la fe cristiana. Y si tienes no es coincidencia que estés en este video el día de hoy. Así es. Todo tiene una razón. Así que, pues bueno, si tienes alguna duda o pregunta, puedes también mensajear. Sí, aquí en los comentarios. Si tienes alguna duda. En Instagram, ahí mensajenos también. Algún tema que quieren que toque, alguna duda. Sí, todo eso. Ahí estamos. Nosotros estamos en un punto donde podemos leer todos los comentarios, entonces aprovechen. Ay, que vamos a crecer. Ay. Este es el principio. Aprovechen que somos poquitos. Aprovechen que todavía no se nos sube la fama.
Que estamos en tanto al 100%. Hablando de Jesús, la banda y sus ya sé, ¿no? ¿Cómo no ser cristianos? Aquí está el ejemplo. Pero bueno, familia, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Así que cuídense mucho. Bendiciones. Aleluya.